Con respecto, Clara Sánchez, ahora sí vamos a hablar de esto. Clara me dice, con respecto a la grafología, escuché a una activista promotora de la ley Sabina que en la Fiscalía se ha permitido a la defensa de presuntos agresores presentar pruebas grafológicas. Quizás la misma persona con la que hablé yo. Incluso habla de que este recurso lo utilizó un ex magistrado que hasta fue juez. La ley Sabina busca justicia para víctimas de deudores alimentarios y violencia vicaria. Entonces es la misma persona. Vamos a hablar de la gravedad que ha adquirido el tema de la grafología en México, resumiendo una grafóloga, una embustera, una charlatana, una estafadora, una timadora, que dice que hace grafología e interpreta, y lo vamos a ver ahora, el lenguaje corporal, y vive de esto, y embauca a la gente con esto, fue exhibida por un divulgador mexicano. Pero el divulgador mexicano pues, tiene un estilo un poco, Jorge Octavio Arroyo Martínez, pues, tiene un estilo un tanto áspero. Y se va de la boquita, y entonces ella ha utilizado lo que él dijo para intentar acusarlo primero de, no me acuerdo de qué fue, lo acusó de cosas gravísimas, de violencia de género por decirle perra, por atacarla por ser mujer. No, le estaba atacando por ser grafóloga. O sea, por ser una embustera que dice que es grafóloga. Luego, ahora ha ampliado ya la denuncia hasta el acoso sexual. ¿Por cómo acoso sexual? Luego dijo que le habían robado y que había sido él y también lo acusó de robo. Vamos, esta personaje, que es Marifer Centeno, María Fernanda Centeno, que vemos allá a la derecha con esa sonrisa, quiere destruir completamente a Octavio porque Octavio la exhibió. Exhibió lo fundamental. El tema no es si el tipo es brusco y es mal habladote, pero ella es una embustera, es una estafadora y esto no se lo quita a nadie. Bueno, entonces, esta señora quiere destrozarle la vida a Jorge Octavio Arroyo Martínez. Yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que Jorge Octavio podría ofrecer disculpas y punto, pero ¿con quién estamos tratando? Estamos tratando con una persona como esta que te enseña un ritual para evitar conflictos legales. Podemos evitar y ganar las demandas y las audiencias con los materiales y los rituales de magia, de brujería, con pretensiones que ofrece esta señora que de esto vive, María Fernanda Centeno. Oiga usted. En la mañana la mamá de Kim traía... Ella se mete mucho en cuestiones de gente famosilla en México, porque bueno, eso es lo que atrae dinero, es lo que le permite ella estar en la televisión, y en la radio, y en los medios, al parecer que además buenas relaciones, tanto con el mundo judicial como con el mundo del poder, del mediático en México. Pero vea usted el nivel del análisis, si así se le pudiera llamar, ¿qué hace ella? Pero en la mañana la mamá de Kim traía otros lentes. La veíamos en una actitud a la defensiva, pero no tan enojada como en el video que les acabo de poner hace un segundo. Esto es un video en la calle, la vemos hablando con tranquilidad, meneándose de un lado a otro, lo cual quiere decir que lo que está buscando esta señora es calmarse. Sí, quiere decir que está tratando de calmarse. ¿De dónde sacan esas? Es como como Juan Carlos Monedero interpretando las películas de Walt Disney, la verdad. Y traía unos anteojos diferentes. Uy, esto es gravísimo, seguramente. Parece que este tipo de cosas las usa esta charlatana para defender, entre otras cosas, a gente que hace, a maltratadores de parejas y gente que no quiere pagar su pensión alimenticia. Además, un rostro con el mentón levantado, lo cual puede ser un mecanismo de defensa, aunque algunas personas, gente ya es un plural, dicen que refleja cierta prepotencia. Sí, el mentón levantado podría parecer también prepotencia. El mentón levantado podría... ¿Por qué? Puede ser que también te moleste el cuello. Es decir, son interpretaciones absolutamente caprichosas. Y quien me hizo llegar a esto es probablemente la misma persona de la que habla Clara Sánchez,
que es Diana Luz, porque Diana Luz se dedica precisamente en México a luchar en contra de los que no pagan la pensión alimenticia y son maltratadores de mujeres. Pero esta Diana Luz en Twitter me descubre que en México estos peritajes grafológicos son comunes en los tribunales mexicanos. Es como si trajeran a un tarotista o alguien con una ouija. Vean el nivel de los análisis. La letra de una persona que ha sido sometida al peritaje de quien sea que escribió esta salvajada muestra la imprevisión y la imprudencia tanto en asuntos de dinero como de la manera de actuar. Predominan la impulsividad, la irreflexión y la tendencia a malgastar, derrochar y desaprovechar tiempos y oportunidades. Muestra la actitud reflexiva con el fin de descubrir el valor para usufructo propio y de los otros. Madre mía. Mayúsculas en lugar de minúscula. Egoísmo, egocentrismo, narcisismo, alteración mental. Si pones una mayúscula en lugar de una minúscula, todo eso. Interpretación grafológica de esto. Esto es lo que dice que es un diente de jabalí, que al final de la letra hay una colita. ¿Por qué es un diente de jabalí y no una colita de mono, por ejemplo? Pues porque lo dice la grafóloga o el grafólogo, perdón. El diente de jabalí se interpreta grafológicamente como maldad, crueldad, incluso posibles instintos criminales. Y esto está en un peritaje del Tribunal Superior. No me acuerdo, no sé exactamente qué es lo que dice el Tribunal Superior México. Sí, un Tribunal Superior, no alcanzo a leer lo que dice. Es una chifladura. Veas este rasgo en particular de la firma en forma de daga, similar a un arma blanca o punzocortante con mango. Una B, puede ser una B muy levantadita por arriba, puede ser lo que sea. ¿Por qué daga y por qué arma punzocortante que representa picos de agresividad manifiesta que aumenta en su ejecución, dispuesta a herir a los demás? Se lo está sacando, y digo de la manga por no decir de alguna otra zona de su anatomía que se podría considerar una falta de respeto por mi parte. No merece ningún respeto quien se atreve a hacer esta barbaridad. Efectivamente, pudimos ver entre los peritos que tiene a su disposición el Tribunal de la Ciudad de México, en la especialidad de grafología, ni más ni menos que a 16 personas. Ojo que en genética hay un perito, pero en grafología hay 16 personas que cobran por hacer peritajes del nivel lamentable que estamos viendo. Esto es un negocio enorme, mucho más grande de lo que parecía en México. Yo pensaba que era una charlatanada, así como, efectivamente, como leer las cartas del tarot, ¿no? O hacer cartas astrales, tipo de tonterías, que probablemente era el negocio de Marifer Centeno, pero no. Aquí lo que estamos hablando es de grafólogos, muchos, que depredan los dineros públicos fingiendo que pueden hacer algo que nadie puede hacer. Y como un peritaje tiene valor probatorio ante los tribunales, pueden desgraciarle la vida a una persona haciendo este tipo de interpretaciones absolutamente delirantes, sin base alguna, sin ningún sentido científico, sin ninguna prueba, sin ningún estudio previo. Es lo que se les va ocurriendo, como se le va ocurriendo a la otra, que levantar la cabeza es un rasgo de prepotencia. Igual es que no alcanzaba el micro, ¿no? Como yo no alcanzo esto. Es gravísimo. Es gravísimo que se esté tratando de destruir a una persona por hacer lo que más urgente considero yo que es exhibir a los charlatanes, a los embusteros, a quienes abusan de la ignorancia de otras personas para enriquecerse. Es a lo que yo me he dedicado toda la vida. A mí me han amenazado muchas veces, pero nunca me he encontrado con una persona con la capacidad de hacer daño que parece tener esta y la decisión de destruir. Solo recuerdo una persona así que tenía, bueno, no era capaz de mentir para destruir a otros, pero es gente que me parece que, por el contrario, quien debería estar siendo procesada ante los tribunales sería María Fernanda Centeno, explicando de dónde sacó las barbaridades que está diciendo por todos lados y cómo legitima el dinero que está ganando, y por supuesto con acusaciones que se salen totalmente de la lógica y la razón. Que el otro tipo me insultó, pues mira tú, la vida es así de difícil, bienvenida.
grow up. Pero una cosa es que podemos estar de acuerdo en que no te debí insultar, o no estar de acuerdo, digo, pero eso no quita que tú seas una desgraciada charlatana. Y desgraciada en el sentido de falta de gracia, de falta de sentido común y falta de sentido humano para depredar a otras personas fingiendo que puedes hacer algo que no puedes hacer. He dicho, y ya también yo, a ver si no me demandan por insultos. Retiro lo dicho. Creo que Clara es que hablábamos yo le pedí permiso, por supuesto, Pero en la mañana la mamá de Kim, a Diana Luz para utilizar todos los recortes que vieron son tomados de su hilo de Twitter. El vídeo es tomado de su hilo, el vídeo de Marifer Centeno fue tomado de su hilo de Twitter. Le dije a Diana, pues yo estoy haciendo esto, me gustaría poderlo usar para hablar de él en mi canal, como lo he hecho, dándole todo el crédito que corresponde.